Hola amigos de las pelotas de mi abuelo, nuevamente acá con ustedes una vez más para recordar otro de esos grandes momentos del deporte mundial, del fútbol sobre todo. Esta vez les traigo una época que definitivamente marcó mucho al fútbol peruano y al fútbol mundial. Año 1993 y año 1994. Para el Perú, las eliminatorias del mundial, y para el resto del mundo, unos eventos extradeportivos que verdaderamente nos conmovieron como sociedad a todos. Para recordar aquel momento, y antes de empezar, también le quiero recordar algo muy importante para nosotros. Recuerden, denle like, compartan este video y suscríbanse. Esto nos ayudará para seguirles llevando nuestros programas de la mejor manera posible. Para recordar los momentos de aquella época, vámonos al túnel del tiempo y regresemos a 1993. Acompáñennos. Vamos. Listo, estamos en el año 1993. Una nueva eliminatoria viene para Perú. Veníamos de un fracaso terrible, eliminatorias del Mundial 90, Italia 90. Hicimos 0 puntos, Uruguay y Bolivia hicieron lo que quisieron con nosotros, nos ganaron allá, nos ganaron acá. Una desgracia. Bueno, el 93 no fue tan diferente. No fue tan diferente, a pesar que, creo yo, empezó a mostrarse algunas mejoras en el fútbol. Por ejemplo, el primer partido nos toca enfrentarnos contra la selección argentina. Jugamos en Lima y Perú iniciaba esta campaña, esta eliminatoria, bajo las órdenes de un director técnico que había venido de entrenar de Colombia, que era uno de nuestros rivales. Nuestros rivales eran Colombia, Argentina y Paraguay. Nuestro DT era Vladimir Popovich. Ese primer partido empezamos con el siguiente equipo que saltó a la cancha. Miguel Miranda, el Carón, que ya no está con nosotros en el arco. Luego estuvo José Soto, Percio Olivares, que era uno de los más experimentados, jugaba por entonces en el Tenerife. Álvaro Barco estaba en la saga central, que jugaba en el Cobreloa. Estaba Juan Reynoso en la saga central también, el Puma Carranza también, José Chemo del Solar, que era el más experimentado de todos, él también jugaba en el Tenerife, ya tenía algunas campañitas en el Tenerife, en el fútbol español. Luego estaba un jovencito Roberto Chorrillano Palacios con 20 años, y adelante estaban Balán González acompañado con Roberto Martínez. En verdad, si comenzamos a pensar y vemos el partido y lo revisamos, que usted lo puede encontrar por ahí en internet, Perú no jugó tan mal y fue el único partido que jugó medianamente bien, a pesar de haber salido derrotados. Definitivamente tuvo muchos problemas Balán González y Roberto Martínez, no rindieron lo que debieron, lo que se esperaba de ellos. Balán era el goleador de la U en ese momento, Roberto Martínez el capitán. Bueno, y entraron en el segundo tiempo a reemplazarlos Darío Mucho Trigo y Flavio Maestri con apenas 19 años. Se jugó medianamente bien. Perú dominó buena parte del partido. Argentina nos hace un gol a mediados del primer tiempo con Batistuta, pero piensen que Argentina tenía un equipo con Simeone, Batistuta, Redondo, Ruggeri, y la verdad que ganó, no sé si merecidamente. Chemo del Solar se jugó un gran partido, se puso el equipo al hombro, y a pesar de la derrota no nos fuimos con un sabor tan amargo, porque entendíamos que Argentina era el equipo que iba a ir al Mundial de todas maneras. Igual, salimos de ese partido con cierta decepción, y nos tocó jugar nuevamente el local del segundo partido contra Colombia. Y ahí sí se notó que no estábamos para ir a un Mundial. Muy superior Colombia, Asprilla, Valderrama, Rincón, Leonel Álvarez, jugaron muy bien, manejaron el partido en la media cancha. Chemo no pudo repetir el partido contra Argentina. El Zancudo Olivares no pudo descolgarse como se descolgó contra Argentina.
Probaron otros jugadores, entró Pablo Segarra, Pablito entró con 20 años también, entró Coyote Rivera, se probó con Maestri y mucho trigo de arranque. Incluso en el segundo tiempo entró Valdir por Pablo Segarra, pero era de más. Colombia justo ganador. Luego del primer gol hemos podido jugar 3 días seguidos, nunca le íbamos a empatar. Nos fuimos a jugar contra Paraguay en Asunción, nos ganaron 2-1. Esta vez se probó con Germán Carti y Ronald Baroni. Mira cómo vienen los cambios. Germán Carti, Ronald Baroni, Waldir Sáenz, Balán González. Se seguía probando, Darío Mucho Trigo. No había atrás estaban más o menos, pero adelante no funcionaban las cosas. Luego fuimos a Buenos Aires, también perdimos 2-1. Ahí arrancó Balán y Baroni, para que vean, nuevamente armaban una dupla que no había jugado antes. En fin, pero llegamos a una última fecha, y es una última fecha que tenía una particularidad especial. Para que lo entendamos, veamos cómo estaba la tabla de posiciones a falta de esa fecha. Como ven, Colombia le llevaba un punto a Argentina, por lo cual, si Argentina ganaba a Colombia en el estadio de River, donde se jugaba ese partido, iba como primer lugar y pasaba directamente al Mundial y dejaba segundo a Colombia. El segundo iba a un repechaje contra Australia. En el supuesto que empataran, Colombia también pasaba primero y Argentina iba al repechaje. Y en el supuesto que perdiera, Paraguay, si ganaba en Lima, lo empataba en puntaje. Pero para que Paraguay desplazara a Argentina del segundo lugar, tenía que acortar esa diferencia de 5 goles que había entre Argentina y Paraguay de diferencia de goles. Porque Argentina tenía más 3, Paraguay menos 1, o sea, podía ganar, Paraguay empataba a Argentina, pero tenía que ganar pues, por 5 goles, o que Argentina perdiera por 5, en fin, cosas extrañas. Y veamos lo que pasó. Perú y Paraguay se enfrentan en Lima, juega Wilmar Valencia, no juega el Chorri Palacios, juega Ronald Baroni y juega Darío Mucho Trigo. En paralelo juegan Argentina contra Paraguay. En paralelo me refiero a la misma hora. Sin embargo, por esas cosas de lógicas, 5 minutos antes empieza el partido en el estadio de River. El primer tiempo no pasan muchas cosas raras, salvo que Perú por fin hace un gol, se pone adelante con gol de Darío Mucho Trigo, fuerza una pelota ahí en la defensa y cuando le sale, un poco le sale mal el Chilaver, que era muy joven Chilaver en aquel momento, le anota el 1-0. Y nos vamos al primer tiempo con Perú 1, Paraguay 0. Mientras en Argentina, en Buenos Aires, Colombia con gol de Rincón se pone 1-0. El primer tiempo termina Perú 1, Paraguay 0 en Lima, Colombia 1, Argentina 0 en Buenos Aires. Viene el segundo tiempo y mientras Perú y Paraguay se llegan 1-1, Colombia hace un segundo gol y se pone 2-0. Pasan unos minutos más, 67 minutos del partido en Lima, o sea, 22 minutos del segundo tiempo, y Colombia 3, Argentina 0. Significaba en ese momento que si Paraguay nos hacía 2 goles y ganaba 3-1, con ese score abajo de 3 goles que llevaba Argentina en Buenos Aires, Paraguay desplazaba a Colombia. Perdón, Paraguay desplazaba a Argentina. Vamos a ver qué pasa. De pronto, Colombia 4, Argentina 0. Pero, a la vez, ya minuto 69, a falta de 21 minutos, Perú se pone adelante 2-1, con gol de José Soto. Un pase largo de Wilmar Valencia, Soto que con sus calancas arranca, se saca del camino a Chilaver y la puntea cayéndose. Frustra un poco a los paraguayos porque, bueno, estaban a 2 goles y ahora estaban de clasificarse, siguiendo siempre las noticias de Buenos Aires, y ahora perdían 2-1. Pero la ilusión les regresa porque 3 minutos después, Mendoza anota el empate forzando una jugada. Perú 2, Paraguay 2. Mendoza hizo los 2 goles para Paraguay. Y de repente llega la noticia de que en Colombia, de que Argentina pierde 5-0 contra Colombia en Buenos Aires. El quinto gol colombiano es cuando en Lima se jugaba el minuto 82, iban 2-2.
Los últimos 8 minutos, los jugadores paraguayos, enterados de lo que ocurría en Buenos Aires, son conscientes que con un gol van a la repesca y dejan fuera a Argentina del Mundial de Estados Unidos del 94. Fueron 8 minutos de terror para los paraguayos, para los argentinos y muy emocionantes para nosotros los peruanos, que nos jugábamos el honor de hacer un punto después de 7 partidos de eliminatoria. Perdón, después de 10 partidos de eliminatorias. Habíamos hecho 0 puntos en la anterior eliminatoria jugando 4 partidos y aquí jugamos el 10º y recién íbamos a hacer un punto. Paraguay se lanza con todo y Perú fuerza los contragolpes con salidas de Wilmar Valencia, pases largos de Chemo. A todo dar los últimos minutos, tiene un par de ocasiones Paraguay, no las concreta. Finalmente el árbitro da por acabado el partido. Paraguay no consigue el milagro cuando el 80% del milagro ya se había dado en Buenos Aires con la derrota de 0-5 contra Colombia. Colombia va directo al Mundial. Argentina va al repechaje contra Australia, que lo clasificaría porque empatarían allá 0-0, allá en Australia, en Sydney, y acá en Buenos Aires, allá en Buenos Aires, ganaría 1-0, con lo cual vivía el Mundial. Pero ese 5-0, ¿fue bueno para la selección colombiana o fue una maldición? ¿Por qué lo digo? Cuando el partido acaba 5-0, el Bolillo Gómez, que era asistente del entrenador colombiano, que era el Pacho Maturana, le dice: nos jodimos, ahora tenemos que ser campeones mundiales. Y es verdad. La prensa colombiana y la sociedad colombiana, una sociedad en aquella época impregnada por el narcotráfico, y por consiguiente el fútbol colombiano impregnado por el narcotráfico, tenía la idea muy clara de que Colombia iba a Estados Unidos a ser campeón mundial. ¿Cómo estaría de impregnado el fútbol colombiano por el narcotráfico? Primero, se pagaban sueldos ofensivos para la época. Se contrataban jugadores a cantidades estratosféricas de sueldo, de salarios, de primas, de premios, de todo. Cada cartel tenía sus equipos. Pablo Escobar tenía el Independiente de Medellín y el Nacional, el Independiente de Medellín y el Nacional de Medellín, el Atlético Nacional de Medellín, que había sido campeón en el 94, justamente saldría campeón de la Libertadores. Los Rodríguez Orejuelas tenían el cartel de Cali, tenía el América de Cali. Y en Bogotá, el Rodríguez Gacha tenía al equipo colombiano de Santa Fe. Entonces, todos están, porque el fútbol era la oportunidad que tenían los narcos para lavar dinero. Ustedes se imaginan un estadio lleno con todas esas estrellas, las entradas se pagaban en efectivo, la cantidad de dinero que había en efectivo ahí, la compra de jugadores, los pases de jugadores, se prestaba para lavar el dinero. Premios. Pablo Escobar tenía una hacienda, y en esa hacienda tenía una cancha de fútbol, la hacienda Nápoles se llamaba, y ahí coordinaba con Rodríguez Orejuela, el capo del narco de Cali, para que cada quien arme sus equipos y juegan ahí. Y armaba cada quien sus equipos con jugadores de primera división de la selección. Ahí ha ido a jugar René Higuita, ha ido a jugar Valderrama, ha ido a jugar Rincón, han ido a jugar todos ellos. Incluso Andrés Escobar Andrés Escobar era, digamos, el más seriecito de esta selección, por decir así. Y él decía pues que no le gustaba, pero había que ir, porque además esta gente manejaba los equipos directa o indirectamente por los directivos de los clubes. Entonces, con toda esa presión del narcotráfico, de la prensa, de la hinchada, y con todo ese convencimiento de que ellos eran los mejores equipos, el mejor equipo de América y probablemente el mejor del mundo, ellos van al Mundial dispuestos a traerse la Copa de Estados Unidos 94. Recordemos que el Mundial de Estados Unidos no va a Higuita con la selección colombiana porque está preso justamente por relaciones con el narcotráfico. Había actuado intermediario con el secuestro de una niña
de alguien relacionado a Escobar, la policía lo había detenido. Tenía muy buenas relaciones Higuita con Pablo Escobar. Y así muchos jugadores, ¿ah? Otros no tanto, por supuesto. Bueno, llegan a Estados Unidos, primer partido. Para empezar, recordemos que a Colombia le toca jugar en el grupo contra Rumanía, contra Suiza y contra Estados Unidos, el equipo anfitrión. Un grupo aparentemente fácil, más aún si pasaban los dos primeros y de los 6 grupos, los 4 mejores terceros. En pocas palabras, muy difícil de que Colombia no clasificara a la segunda ronda. ¿Qué pasa? Rumanía gana 3-1 a Colombia en el primer partido, una Colombia que comenzó bien, se fue desinflando, donde no le salieron los pases al pie de Valderrama, que era un maestro, donde no funcionó, por lo menos como debieron funcionar Asprilla, Rincón y los demás jugadores. El segundo gol de Rumano es de Hagi, es un gol espectacular, espectacular. Esos goles que cuando uno los ve otro jugador dice, no, este quiso centrar y se metió. Bueno, Hagi quiso meterlo y la metió. Porque algunos dijeron, no, quiso centrarlo. No, se ve, él mira al arco, ve al arquero adelantado y le mete un chanfle, una pelota arriba. No tiene nada que hacer el arquero colombiano. El gol de Colombia lo hace Tren Valencia. Cuando van 2-0 de cabeza, lo pone 2-1, levantó cierta expectativa, pero un 3-1 final los desilusiona. Ya este golpe fue muy duro. Para el partido que venía contra Estados Unidos, la presión era de todo tipo. Se comenta, y lo dicen, el mismo Pacho Maturana lo ha contado, Pacho Maturana era el entrenador colombiano, que cuando le tocaba dar una charla técnica, los jugadores lo estaban esperando, y cuenta uno de los jugadores, porque es uno de los jugadores que lo cuenta, que no llegaba el Pacho a dar la charla técnica antes del partido, y de repente llega con los ojos en lágrimas, llorando, acompañado del Bolillo Gómez con un gesto de dolor de Bolillo, y le dice, bueno, sabe que en este partido no va a poder arrancar Barrabás Gómez, que era el titular que debía jugar, y le dice, Barrabás, nos han amenazado de muerte a ti, a mí, a nuestras familias, si tú juegas. No quieren que tú juegues. Había llegado una llamada, Barrabás Gómez no juega ese partido, es el último partido que juega por la selección, se retira del fútbol a ese nivel, por lo menos después de lo que aconteció. Arranca Pitufo Ávila, que era el que aparentemente prefería quienes habían lanzado esta amenaza, y van a jugar contra Estados Unidos. El resultado igual, pierden 2-1, pero con una jugada fatal. Una jugada que tuvo como protagonista a Andrés Escobar, el zaguero central, conocido como el caballero del fútbol, gran jugador. Desde la izquierda, el jugador norteamericano hace un centro a ras de piso buscando al 9 norteamericano, y Andrés Escobar se tira para que esta pelota no llegue a los pies del 9, con tan mala suerte que la puntea hacia su propio arco y anota un autogol. Esta jugada, ya veremos después, significaría la muerte de Andrés Escobar. Eso lo vamos a ver en un par de minutos. Luego vendría un segundo gol norteamericano para finalmente, acabando el partido, otra vez el Tren Valencia hacer el descuento para Estados Unidos, para Colombia. 2-1 acaba el partido. Colombia, un equipo irreconocible, salió asustado a jugar ese partido con todo lo que había ocurrido, las amenazas, las presiones. Se decían muchas cosas. Se decía que había mucho dinero moviéndose en las casas de apuestas a favor de Colombia, en manos de los narcotraficantes, y salieron con la cabeza en otra cosa. Así lo dice Chicho Serna, así lo dicen otros jugadores que estuvieron ahí. Hay un especial muy bonito que se llama Los Dos Escobar,
que si puedo les dejo el link para que lo vean, que habla de la relación del narcotráfico con el fútbol colombiano. Y hay un programa anterior también de Las Pelotas de mi abuelo, donde hablamos concretamente de la intervención del narcotráfico en el fútbol colombiano, incluso de asesinatos de árbitros y coimas espectaculares, ¿no? Para comprar arbitraje, en fin, una serie de cosas. En fin, el tercer partido que se juega contra Suiza no tiene mucho sentido, lo ganan 2-0 y se va el Tino Asprilla y se va Fede Rincón del Mundial sin hacer un solo gol. Se va la selección de Colombia como favorita en la primera ronda. Muchos jugadores se van al extranjero, no regresan a Colombia, se van a otros países. A Andrés Escobar le recomiendan que haga lo mismo y dice no. Yo he hecho el autogol, pero yo no he hecho ningún delito, no he cometido ningún delito. Voy a dar la cara. Decisión fatal y ahora veremos por qué. Pero antes de entrar a lo que pasó con Andrés Escobar, pensemos un poco qué hubiera pasado si Paraguay ganaba a Perú ese último partido en que empataron 2-2. Para empezar, Argentina no iba al Mundial. Argentina, por segunda vez, y a causa de Perú, no iba a ir al Mundial si Perú perdía ese partido. Pero no solamente eso, Maradona no hubiera sido llamado a la selección. Maradona ya no había sido llamado, ya no formaba parte de la selección. Lo llaman a raíz de ese 5-0 colombiano. Esa humillación en Argentina hace que recurran nuevamente a Maradona. Y si Maradona no hubiera ido al Mundial, tampoco hubiera existido ese doping que le detectaron a Maradona y que lo llevó a la vergüenza tanto a él como jugador como al equipo argentino, con las consecuencias que esto trajo. Bueno, como les comentaba, Escobar regresa a Colombia, regresa a Medellín, y a los 10 días de haber jugado aquel partido contra Estados Unidos, escribe un artículo en el diario El Tiempo que se llama La vida continúa, y él dice que a pesar de esta derrota, pues todo debía seguir, que no era pues algo que nos tuviera que frenar al fútbol colombiano. En fin, era el resultado de unos partidos de fútbol y punto. Pero no fue así. Andrés Escobar se va con su novia, Pamela, un sábado, el sábado prácticamente siguiente, después de haber llegado a Colombia, a un restaurante en las afueras de Medellín, de noche, con un amigo, Gonzalo, se van, y se quedan tomándose unos tragos, pasada la medianoche, 1 de la mañana, con su novia, y así iban a casar, tenían los planes de matrimonio, era un 2 de julio, y comienza a sentir que dos personajes lo molestan con el autogol, que era un autogol, te salió bien el autogol, estás feliz con tu autogol. Eran los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gayón. Estos formaban parte de los Pepes. ¿Quiénes eran los Pepes? Los Pepes eran narcotraficantes que estaban colaborando con la justicia para atrapar, o habían colaborado con la justicia para atrapar a Pablo Escobar. Dicho sea de paso, Pablo Escobar había fallecido 6 meses antes del Mundial. Y se comenta mucho que lo que le ocurrió a Andrés Escobar no hubiera ocurrido si él estuviera vivo, si hubiera estado vivo Pablo Escobar. Bueno, estos hermanos, Juan Santiago y Pedro David Gayón, que estaban relacionados mucho al narcotráfico y formaban parte de este grupo que también se formó en oposición a Pablo Escobar, molestaron en esa noche fatal a Andrés Escobar, y cuando Andrés Escobar decide abandonar el local, se va a la cochera para subir a su auto con su novia, estos dos hermanos Gayón lo siguen y lo siguen molestando. Y es cuando Andrés Escobar pide respeto, parece que incluso hasta lo toquetean a Andrés Escobar de mala manera, y le responde pues Andrés Escobar con palabras que no era posible, que esto siga así, que exigía un poco de respeto. Y el hermano mayor, Juan Santiago Gayón, le dice: usted no sabe con quién se está metiendo. Y
Cuentan que el chofer, un tal Humberto Muñoz, conocido con el seudónimo, el apodo del Marrano, le cerrajó 6 tiros a Andrés Escobar, tras lo cual su novia, Pamela, lo lleva de inmediato a la clínica y fallece a los 45 minutos de aquellos disparos. El Mundial de Estados Unidos 94 será recordado entonces, además de toda la situación de fútbol, por estos 2 hechos que mancharon la pelota de una manera terrible, que Dios quiera no se vuelva a repetir. El asesinato de un jugador como Andrés Escobar, al cual se dice que lo asesinaron. Unos piensan que fue por las apuestas que habían a favor de Colombia y que se habían caído, hechas por todos estos narcotraficantes. Otros piensan que fue simplemente porque los narcotraficantes eran demasiado fanatizados con el fútbol y no podían permitir que un jugador les traiga estos problemas, estos malos ratos. Y otros piensan simplemente que fue como dijo Pacho Maturana pocos días después, que Andrés Escobar estuvo en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Y el segundo hecho que manchó la pelota de fútbol fue el doping de Maradona tras el partido contra Grecia, donde fue detectado de haber consumido sustancias prohibidas para los deportistas. Este mundial también se recordará por esos 2 hechos nefastos. Mientras tanto, en el Perú lo recordaremos como el inicio de una generación que 4 años después estuvo a punto de ir al Mundial de Francia en el 98, donde ya entraron a jugar los mismos jugadores que entraron en el 93, pero mayorcitos ya, porque va a jugar Chorrillano Palacios con 24 años, Fabio Maestri también con 23, 24 años, y jugadores más cimentados en su puesto, como el Cabezón Reynoso, como Olivares, en fin, ya era un equipo con Valerio en el arco, un equipo más cuajado, pues que definitivamente peleó con más pundonor aquel campeonato, aunque tampoco pudo clasificar a Francia. Esta ha sido la historia que les quería traer ahora. Año 1993, eliminatorias del Mundial, 1994, Mundial de Estados Unidos, con todos estos hechos extradeportivos y que ahora lo recordamos con ustedes. Antes de despedirme, vamos a regresar a la época actual para lo último que tengo para ustedes. Para eso, acompáñenme al túnel del tiempo. ¡Vamos! Listo, ya estamos acá, noviembre del 2022. Acuérdense, amigos de las pelotas de mi abuelo, denle like, compartan, suscríbanse. Su suscripción me ayuda mucho para hacerle mejores programas. Estamos trabajando para hacer unos programas diferentes. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Pónganos sus comentarios, sugieran los partidos, campañas, equipos, jugadores, recuerdos, épocas. Para eso estamos, para entretenernos con ustedes recordando lo que es el buen fútbol y las buenas épocas. Sin más que decirle, sigo siendo de ustedes, estaré con ustedes siempre con las pelotas de mi abuelo y hasta la próxima, en que los espero ver muy pronto. Chao, gracias, hasta luego.